mensaje el día de hoy. Gracias, pastor. ¿Cómo están? Esa no me convenció. ¿Cómo están? Eso. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Demuéstrele que está alegre, que está contento porque está otra vez aquí. Amén. No, déselo más fuerte. Él se lo merece. Amén. Usted y yo esta mañana estamos aquí porque su misericordia ha estado con nosotros, ¿sí? Amén o no amén. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Vamos a irnos directamente a la palabra. Lamentablemente tenemos un tiempo muy corto y esperemos que en este corto tiempo podamos pues dar a conocer la palabra que Dios nos enseñó, que Dios ha puesto en nuestro corazón para que usted sea bendecido. Allí en su lugar va a encontrar su sobre para las ofrendas, para los diezmos. Son para que durante el momento de la predicación usted vaya notando sus datos y poniendo ahí sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas de agradecimiento, para que al final podamos traérselos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. ¿Está listo? Ok, levante su mano ahí donde está. Dígale: Señor, te doy gracias, porque en esta mañana sé que traes una palabra efectiva para mi corazón, y ahora yo me pongo dispuesto, mi corazón, mi alma y todo mi ser, lo dispongo ahora en tu nombre para recibir tu palabra y levantar mi corazón y mi fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver algo muy importante. Yo les voy a pedir si me ayudan vamos a ver esta palabra resiliencia. Vamos a verla de acuerdo a lo que las Escrituras nos hablan acerca de ella, cuál es la perspectiva bíblica de esto, pero vamos a ver su significado para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿ok? El siguiente, hija. La número 2. Ok. Mire, dice: la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse, ¿cómo? Positivamente. ¿A las qué? A las situaciones adversas, ¿ok? La resiliencia es la capacidad, fíjese bien, de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. ¿Sí se entendió? Está muy largo, pero creo que es muy entendido, ¿verdad? La siguiente, vamos a ver su etimología. O sea, la etimología es cuál es la raíz de la palabra. Y dice: la resiliencia viene del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar y, ¿qué más? Rebotar. Dice, este término se adaptó al uso en la psicología y otras ciencias sociales para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. Amén. Entonces, una persona que practica la resiliencia obviamente es una persona resiliente. Amén. Entonces vamos a aprender el día de hoy cómo usted y yo podemos ser resilientes. ¿Qué nos habla la Escritura con relación a esto? ¿Qué es la resiliencia? Yo hoy me traje esta pequeña pelotita para poder darle una explicación. La resiliencia, en este caso, si vemos esta pelotita, yo la aviento al piso, pero ¿qué sucede? Vuelve a mis manos, ¿verdad? Sí, dio en el piso, pero ¿qué es lo que sucede? Volvió a su lugar. Entonces entendemos que esta pelota es resiliente. ¿Por qué? Porque estuvo un momento de problemas, de crisis en el piso, pero ¿qué sucedió? Rebotó y volvió al lugar original. Eso es la resiliencia. Mas, sin embargo, tenemos otras pelotas iguales o parecidas, pero si yo boto esta, me doy cuenta que no llega a mi lugar otra vez. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta está llena de lo que la Escritura dice del pneuma, de aire, de soplo. Amén. La diferencia entre esta pelota y usted es que usted no solamente tiene pneuma, sino que tiene el ruaj de Dios, el soplo divino de Dios. Y entonces, si esta pelota con aire tiene la capacidad de volver a su lugar, usted y yo tenemos la capacidad de volver a levantarnos, aún en la crisis que usted y yo podemos pasar.
Amén, ¿me está escuchando? Ahora, eso es lo que significa la resiliencia. Pero en este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, un tiempo de pandemia, con todos los efectos que hemos visto, todos los efectos colaterales que ha traído, los problemas financieros, obviamente los problemas de salud, ¿verdad? Todas las situaciones que se han presentado, falta de trabajo, la economía por los suelos de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos la necesidad en este tiempo de ser personas resilientes. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, yo le tomé el ejemplo de esta pelota, ¿verdad? Y le mostré cómo es que esta pelota rebota y vuelve otra vez a su lugar. Amén. Entonces, esa acción de rebotar, pedagógicamente se le llama resiliencia. Como ya vimos, rebota, cae, sí, pero ¿qué pasa? Vuelve nuevamente a su lugar. Y mis amados hermanos, en nosotros, en nuestro vivir de todos los días, en nuestro común de vivir de todos los días, esto se ha adaptado a todo tipo de circunstancias, la resiliencia. En diferentes áreas de nuestro acontecer de todos los días, en el científico, en el investigativo, en el filosófico, ahí está en todo momento esta palabra resiliencia. Amén. Pero el día de hoy vamos a verlo bajo de una perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice con relación a eso? Si quiere apuntar, para mí, interpretando la Escritura, la resiliencia es la capacidad de readaptarnos y relanzarnos en nuestra vida. Amén. O sea, usted y yo, ahora, cuando aparentemente las circunstancias ya están un poco mejor o van saliendo de la situación, ahora nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos nuevamente a las circunstancias, pero no quedarnos ahí, sino que ahora tenemos la oportunidad de relanzarnos. Amén. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? Entonces, usted y yo estamos expuestos a todo este tipo de dificultades. Desde que usted nace hasta que se muere tenemos dificultades. En la vida pasamos por ganancias y por pérdidas. En la vida pasamos por dolor y por alegría. En la vida pasamos por enfermedad y por salud. Entonces nos damos cuenta que la resiliencia tiene que ser algo común en nuestra vida. Pero ¿qué encontramos en la palabra de Dios con relación a esto? Si nosotros vemos el pensamiento de Jesús, nos damos cuenta que era un pensamiento resiliente. Y hay un pasaje que nosotros conocemos mucho, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y muchos lo repetimos y muchos lo decimos y nos lo sabemos de memoria, pero tristemente muchas veces no lo creemos. El Señor ahí nos está diciendo muy, ¿cómo le diré? Muy diáfanamente, muy claramente, y el Señor nos dice que en el mundo, ¿qué sucederá? En el mundo, ¿qué sucederá? Tendréis aflicción. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Que vamos a tener experiencias traumáticas, que vamos a tener experiencias negativas en nuestra vida. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Pero confiad, ¿qué más? Porque yo he vencido al mundo. Ok, sí, te vas a encontrar con una parte difícil en tu vida, pero confía que yo cualquier situación o cualquier circunstancia que tú estés viviendo, yo ya la vencí. ¿Le puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón? Amén, amén. Así que no importa lo que estés pasando en este tiempo, tú tienes que entender que en Jesús tú tienes la victoria, porque ya te la dio. Espiritualmente la victoria está para nosotros. El problema es que no sabemos cómo atraerlo a nuestra vida diaria para aplicarla a las circunstancias que vivimos. Pero hoy estamos aprendiendo eso. Sobre todo, Dios nos habla de algo muy importante a través de ese pasaje. Porque cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que vemos diferentes cuadros ahí. El primer cuadro, ¿qué es lo que sucede? Vemos un endemoniado, vemos a una mujer con flujo de sangre,
Vemos a una viuda en camino al cementerio llevando a su hijo, su único hijo muerto para enterrarlo. ¿Qué más vemos ahí? A un par de mujeres tristes, llorosas porque su hermano se murió. ¿Qué más vemos? A un paralítico ahí que por años había estado ahí. Ese es el primer cuadro que la Escritura nos presenta. Una gente hambrienta que estuvo diferentes días ahí en el campo sin comer y que lamentablemente los recursos que había fueron tan pocos que no era suficiente. Entonces el primer cuadro siempre nos presenta en la vida de los seres humanos una crisis. Amén. ¿Sí? Desde una fiesta que se acabó y que se les terminó el vino para los invitados, hasta un centurión que tiene a un sirviente gravemente enfermo, a punto de morir. Pero el segundo cuadro que nos presenta la Escritura es que todos esos personajes hubo algo común. Todos ellos acudieron a Jesús. Todos ellos acudieron a aquel que sabía que tenía la solución para sus problemas. Todos ellos acudieron. Bartimeo el ciego, Marta y María, la mujer viuda de Naín, etcétera, etcétera, etcétera. Todos acudieron a él. Y el tercer cuadro es lo más tremendo que usted y yo podemos encontrar. Que cuando se acercaron a él, siempre encontraron una total solución para todo su problema. ¿Me escuchó? Ellos encontraron la solución para todos sus problemas. Milagros en su vida, el poder sobrenatural de Dios obrando en ellos, la intervención divina ahí en su casa, con su familia, con ellos mismos, las manifestaciones poderosas de Dios. Esto nosotros lo vemos constantemente en los evangelios. Y aunque parece que se repiten, que es el mismo libreto con diferentes figuras, pero siempre el personaje central de estas historias siempre es nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, esto se repite el día de hoy. Hoy estamos pasando por una crisis mundial, como les dije, una pandemia mundial, donde hay pérdida de trabajo, pérdida de empleos, pérdidas financieras, donde hay dolor, angustia, donde hay depresión, donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay vicisitud, donde no se sabe qué se pasará el día de mañana. Pero el segundo cuadro es que usted y yo, igual que los demás, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que es el único que tiene la solución para cualquier tipo de nuestros problemas. Amén. ¿Me está escuchando? Ahora yo le pregunto, ¿cuál cree usted que para usted y para mí será el resultado del tercer cuadro? ¿Cuál cree usted que será el resultado cuando nosotros acudimos a Jesús? ¿Cuál fue el resultado de todos estos hombres que acudieron a Él? Por la Escritura nos dice que Lázaro salió de la tumba, ¿verdad? ¿Sí? Que Bartimeo el ciego recobró la vista. Que los panes y los pocos panes y los peces, ¿qué sucedió? Fueron multiplicados. Que la mujer de flujo de sangre fue sanada. Amén. Que el endemoniado gadareno fue libre. Que el hijo de la viuda de Naín, ¿qué sucedió? Jesús lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, ¿cuál cree usted que es el resultado del tercer cuadro para usted, para mí en este tiempo? No es la excepción en que Dios obrará poderosamente en nuestra vida. No será la excepción para usted y para mí. Usted, pero es que eso está en la Escritura, mi amado hermano, pero ahora es diferente. No, no es diferente, porque la Escritura dice que Jesús es el mismo ayer, hoy, mañana, pasado mañana, el mes que entra, el año que entra, por siempre será el mismo. Por siempre será el mismo. Amén. Así que estamos hablando aquí, estamos viendo en la Escritura que usted y yo estamos, escúcheme, bajo la mirada maravillosa y poderosa de nuestro amado Salvador Jesucristo y de un Padre tan completamente responsable que aún en este tiempo sigue activando los milagros, las sanidades y los prodigios sobre nuestra vida. Ese es el resultado que usted y yo tenemos que esperar. Nosotros
Tenemos que entender lo que el Señor nos dice, porque el Señor nos pone primero, nos dice, en el mundo van a tener aflicción. Dice, pero, y antes de darnos la promesa, dice que tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? Confiar, para que tú entres en la situación o en la promesa de Jesús de que Él ha vencido al mundo. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que tiene fe, que confía en su palabra, que no importa la circunstancia que estés viendo, la crisis que tú estés pasando, tú sabes que siempre encontrarás una respuesta en aquel que ha vencido el mundo desde hace miles de años atrás en tu vida. Amén. Confianza, confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El mundo en todas sus implicaciones. Tienes problemas de salud, Jesús ya venció. Tienes problemas en tu hogar, Jesús ya los venció. Enfrentas problemas financieros, Jesús los venció. Amén. Tienes problemas de ansiedad, de depresión, de cualquier tipo de situaciones. Entonces, tienes un futuro incierto. Jesús ya venció por ello también. Amén. Amén. Entonces nuestra confianza en Dios a través de Jesús nos dará a usted y a mí la capacidad espiritual, mental, emocional. ¿Para qué? Para que usted y yo tal vez un día podamos caer, pero vamos a rebotar otra vez al mismo lugar en donde Dios está ahí esperándonos a que nosotros nos sentemos y nos posicionemos del lugar en donde Él nos puso. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Mi amado hermano, todos estamos pasando por estos momentos de crisis. Pero si hay una cosa que yo he visto en este tiempo es que aquellos que realmente confían en el Señor, en los que han seguido adelante, realmente aquellos que tienen su fe puesta en el Señor sin ver lo que está sucediendo, sin las crisis que está aconteciendo, pero que han sido gente resiliente creyendo en las promesas de Dios, una vez más ellos volverán al lugar de donde salieron. Amén. Entonces, mi amado hermano, yo no sé por cuál situación estés pasando, pero la Escritura nos dice que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Por más imposible que tú pienses que sea, Dios es capaz de hacerlo, porque encontramos en la Escritura que Dios es un Dios resiliente, un Dios que nos hace readaptarnos, que nos relanza, que nos restaura, que nos restituye, que hace todo para que nosotros podamos nuevamente estar en el mismo lugar de antes. Amén. ¿Sí? Porque no importa el problema que tú estés viviendo, Dios te sacará de una manera extraordinaria de ahí de donde tú estás ahora. Amén. Ahora usted me puede decir, Pastor Cedillo, ¿a qué está apuntando? ¿Hacia dónde quiere ir? Lo que yo quiero es que tú empieces a entender que Dios actuará en tu vida en base a la creencia, a la confianza y a la actitud que tú tengas en estos tiempos de crisis. Amén. Amén. Entonces mi trabajo como pastor es darte una palabra que te pueda sustentar y que te pueda mantener siempre conectado con el Dios Todopoderoso, que no haya nada allí que pueda impedir que te dé la libertad de poder comunicarte con Él y darte una palabra que te aliente. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que por un lado el mundo nos golpea, las pérdidas nos asustan, la enfermedad nos aflige, pero por otro lado, Dios siempre será la fuente para nosotros, milagrosa para nuestra paz, para nuestra seguridad, para nuestra salud, para nuestra bendición, para cualquier circunstancia que usted y yo estamos viviendo. No importa la tormenta que sea, el Señor nos ha prometido que Él ya ha vencido. Por tanto, tú volverás al mismo lugar donde estuviste antes de la circunstancia o de la crisis que hoy estás viviendo. Amén. Yo pregunto, ¿cuánta gente resiliente hay en esta mañana aquí? Usted y yo tenemos que empezar a entender que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, ya vimos con relación a Jesús, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos habla. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo decimos, wow, este hombre es tremendo. Y yo quiero que usted vaya al pasaje del segundo libro de los Corintios, en el capítulo 4, y vamos a leer rápidamente. ¿Cuánto tengo todavía? 15 minutos, ¿verdad? Rápidamente, espero terminarlos.
del versículo 7 al versículo 17. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, su pensamiento apostólico, también era una persona resiliente. Entonces, desde el versículo 7 vemos el pensamiento del apóstol Pablo con relación a esto y cómo Pablo les habla a los cristianos de aquella época que ¿qué pasaban? ¿Se acuerdan cómo era la vida de los cristianos, de los primeros cristianos? Por persecución, los pasaron por la hoguera, los pasaron por el Coliseo romano con los leones, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, bajo estas circunstancias, les escribía. Les enseñaba a ser personas resilientes. Sí, a caer, pero aprender a levantarse. Sí, a reciclar el dolor y a reciclar la tragedia. Y el apóstol Pablo aquí les dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro es el que se refiere aquí? A la fe, a la confianza de la que estamos hablando esta mañana. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nosotros. La palabra excelencia viene de la palabra griega hiperbalo, y eso significa hiper, lejano o grande, y balo como balón, como pelota. Ese hiperbalo es ser lanzado a un sitio actual de crisis, pero luego rebota a un lugar de excelencia, mi amado hermano. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer y está haciendo en este tiempo. A ti te va a agarrar hoy, te va a lanzar con fuerza, tal vez a una zona difícil, pero vas a rebotar y a volver a la posición en donde tú estabas. Amén. El versículo 8, y eso léalo conmigo ahí donde está. Dice que estamos, ¿qué? Atribulados en todos, más no angustiados. Esto es una persona resiliente. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. O sea, estamos pasando por momentos de tribulación, sí, pero no nos angustia. Amén. Sí, estamos pasando por momentos de pandemia, de dificultad, de enfermedades, de temores. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero no estamos angustiados. Amén. Dice, estamos en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados. Y mire lo que dice, derribados, ¿pero qué? Pero no destruidos. Pero no destruidos. Tal vez has recibido golpes de la vida fuertes, mas sin embargo tú tienes que entender la capacidad de ser resiliente para levantarte y posicionarte una vez más al lugar donde Dios te tiene. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, nosotros no podemos quedarnos postrados ahí. Tristemente veo a mucha gente, inclusive cristianos, que parece que les gusta estar en el suelo y que todo el mundo tenga lástima de ellos, que todo el mundo los vea y que, pobrecito del hermano. Hijo de mi corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted nunca se puede quedar en el piso. Nunca se puede quedar en el piso esperando que todo el mundo tenga lástima de usted, porque la Escritura dice que el que tiene a Cristo, ¿qué cuánto puede? Todo lo puede. Todo lo puede, todo lo puede. No dice algunas cosas. Y el que tiene a Cristo, todo lo puede. Amén, amén. Entonces, usted tiene que levantarse porque se tiene que levantar. Porque una persona resiliente, ¿qué es lo que sucede? Cae, pero vuelve a rebotar. Amén, sí. Así que no se quede ahí. No busque la lástima de los demás. Busque al Señor, que siempre tendrá la solución para usted. Amén, sí. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús. Fíjese bien, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué? Se manifieste en donde en nuestra carne mortal. Eso significa, mi amado, que cada que usted está expuesto a la muerte física, el poder de la resurrección en su vida está ahí vivificando su cuerpo mortal. Por eso usted tiene que entender que
esa promesa de Dios para usted, nunca podrá usted moverse en base a la circunstancia, nunca podrá moverse en base a la crisis que está sucediendo. Usted se tiene que mover, ser una persona resiliente, que sabiendo que sí hay momentos de prueba, como lo está diciendo el apóstol Pablo, pero que usted tiene la seguridad que volverá a ser rebotado al lugar donde originalmente usted estaba. Amén. Así que yo activo ahora en esta mañana sobre tu vida una palabra de sanidad, de prosperidad. El dinero viene a tu vida. La sanidad sobrenatural de Dios viene a tu vida. La protección divina sobre ti se activa. Ninguna tristeza, ni soledad, ni ninguna pérdida viene a tu vida. Echa a un lado el no hay, el no puedo, el no tengo. Que Dios es suficiente para cualquier necesidad que tengas. Si alguien lo cree esta mañana, dele gracias a Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Fíjese lo que dice: creí, ¿por qué? Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, cuando habla de creí, por lo cual hablé, estás hablando de una referencia de la Escritura en el Antiguo Testamento. Y dice: en base a esta Escritura, nosotros también creemos y después hablamos. Amén. O sea, tú y yo hablamos por lo que tú y yo creemos. Por eso la Escritura no está equivocada cuando dice que de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Habla nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes adentro, eso es de lo que tú hablas. Por eso el apóstol Pablo dice: sí, estamos pasando por estos momentos difíciles, pero yo creo lo que Dios tiene para mí en el futuro, y es mucho mejor, mucho más grande lo que hoy estoy padeciendo. Por eso lo que yo creo es de lo que yo estoy hablando. Amén, amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice de fe que está en el corazón y en la boca, eso es lo que hace que tú y yo podamos desarrollar un espíritu y una actitud de fe en base a lo que tú y yo hemos creído. Por eso usted hable la palabra. ¿Cuántas veces le hemos dicho: hable la palabra? Lo que está en su corazón, háblelo, decrételo, establezcalo. Porque eso es lo que usted vivirá. Usted le está demostrando al enemigo que está viviendo, tal vez viendo circunstancias difíciles, pero que lo que usted cree, lo que ha sembrado en su corazón, es lo que usted está hablando y usted está diciendo. Amén. Amén. Así que, ¿qué es lo que quieres que gobierne tu vida? Lo que tú quieres que gobierne tu vida es lo que tú tienes dentro de ti. Porque lo que tú crees, lo que tú hablas y lo que tú oyes, piensas y crees, eso es lo que a ti te va a gobernar tu vida. Y si tú crees, piensas, hablas del Señor Jesucristo, Él gobernará siempre tu vida y tu corazón. Amén. Así que yo te invito esta mañana a que tú gobiernes tu vida, que tu vida sea gobernada por la palabra, por la fe en el Señor y por la seguridad que Él nos da a través de sus promesas. Amén. Tú tienes que empezar a entender o a tener en tu mente imágenes poderosas del futuro halagador que Dios tiene para ti, sin importar lo que esté sucediendo. Empieza a pintar un cuadro ahí en tu mente extraordinario de lo que Dios va a hacer contigo el día de mañana. Tú tienes que viajar al futuro y regresar al presente, y comienza a hablar la historia de tu futuro, que será halagueña, porque el Señor Jesús, que vive en tu corazón, te dará la capacidad de experimentar esa gloriosa vida. Amén, amén. Así que, mi amado hermano, comienza a ver los acontecimientos que vienen sobre tu vida. Deja el pesimismo. Deja de estar escuchando las noticias todos los días. Por eso el apóstol Pablo dice: porque lo que yo creí, eso es lo que hablé. ¿Qué es lo que crees? Como te dije, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué sucederá?
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias que suceda, sobreabunde para la gloria de Dios. Imagínense, por eso le digo que el apóstol Pablo era de otro planeta. Todo lo que pasaba y estar diciendo eso, pues ¿qué le pasa a este tipo? Amén. Dice, por tanto, no desmayamos. Dígase usted mismo, no voy a desmayar. No importa lo que vea, no voy a desmayar. Amén. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué sucede? Se va desgastando. Usted y yo nos estamos haciendo más viejitos, hombre. Se nos está arrugando todo, se nos está cayendo todo, el pelo, todo se nos cae. Pero él dice, no importa lo que yo vea que en mi cuerpo exterior esté sucediendo, lo que yo sé es lo que está pasando dentro de mí. Porque lo que pasa dentro de mí es que día a día mi espíritu es renovado. Aleluya. Fíjese cuando dice, cada cuándo dice que es renovado. Día a día. No, porque usted no se, ay hermano, es que hoy no tenía ganas de levantarme, hermano. Usted levántese con la confianza de que por dentro el Espíritu de Dios está siendo renovado para usted. Y que tal vez el día de ayer fue difícil, pero hoy será un día mejor para usted. Porque esa es la perspectiva que Dios pone bajo nuestra mirada, bajo nuestra circunstancia. Amén. Entonces, como le digo, dice que aunque el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Obviamente está hablando de ese cuerpo de afuera por el desgaste físico y natural que se desgasta con los años, con el tiempo, ¿verdad? La salud se desgasta. Sin embargo, dice que nuestro hombre interior, dice ese hombre interior, no obstante, ¿qué sucede? Se renueva día a día. Por tanto, hoy tú tienes que entender que tu espíritu, que tu hombre interior se tiene que estar renovando día a día. ¿Y cómo viene esa renovación? A través de nuestra fe, de nuestra confianza y de creer en la palabra gloriosa, eterna, permanente de Dios y de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Así que mi amado hermano, renueva tu mente, renueva tus emociones, ok, recibe nuevos bríos cada mañana. Echa a un lado la depresión, echa a un lado el sentirte solo, echa a un lado que no sirves para nada, echa a un lado todo lo que lo que te han dicho o que el enemigo te ha dicho. Cree en lo que la palabra de Dios dice para ti. Tú eres un Dios, tú tienes a un Dios poderoso que cuando te llamó sabía de lo que tú eras capaz, porque no te llamó nada más porque tú eras un niño bonito o una niña bonita, sino porque vio en tu interior y dijo, este hombre, esta mujer me sirve y para los propósitos para los que lo llamé, yo sé que tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Me estás escuchando? Amén. ¿Sí? Así que mi amado hermano dice que en el mundo tendremos que, pero confiad, y cuando tú confías, crees y tienes fe en lo que el Señor dijo, entonces tú experimentas la victoria de Jesús en tu vida. Amén. Ahora mira cómo termina esto. Versículo 17. Fíjese lo que dice. Wow, cuando lees esto dices, y yo que me quejo con tan poquito. Dice, porque esta que leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que produce? Dice, produce en nosotros, dice, una cada vez más, ¿qué? Excelente y eterno peso de gloria. ¿Ya ve por qué le digo que este Pablo estaba medio destrampado? ¿No era de aquí? ¿Sí? O sea, porque si usted ve el libro de los Hechos, la vida del apóstol Pablo, todo lo que le sucedió, lo agarraron a pedradas, quién sabe cuántas veces. Lo lapidaron no sé cuántas veces. Amén. ¿Sí? El barco donde iba se hundió. Y luego le pica una serpiente estando naufragando. ¿Sí? Lo muerde. Obviamente recibió el veneno de esa serpiente y era para muerte. Lo perseguían, lo difamaban.
En una ocasión, recién convertido, lo tuvieron que sacar con un canasto por los muros de la ciudad porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y todavía se atreve a decir, esta leve, momentáneo, ¿qué? ¿Cómo dice? Esta leve tribulación. ¿Qué tiene en el coco este hombre? Y a nosotros nos sucede algo, pastor chiquitito, y ya estamos, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Se da cuenta? La dimensión. Mis amados hermanos, la crisis, lo que esté pasando en el mundo, no nos tiene que afectar a nosotros. ¿Me está escuchando? Desde un principio les dije, usted y yo somos la tierra de Gosén. ¿Se acuerda que se lo dije? ¿Qué pasaba en la tierra de Gosén? Mientras pasaba en Egipto las cosas, las plagas, ¿qué pasaba? Nada. No pasaba nada en el sentido de que Dios ahí en ese lugar donde vivía su pueblo, nada sucedía. Amén. Amén, ¿me está escuchando? ¿Cuánto tengo? Ya me pasé, ¿verdad? Perdón. Entonces dice, esta leve tribulación de angustia, de tribulación momentánea, ¿qué es lo que sucede? Produce en nosotros, ¿un qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, aquí vemos a un hombre resiliente que sabe que aunque está pasando por momentos difíciles, dice, no son nada comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, todo lo que yo he pasado, si me pongo a compararlos con la gloria que estoy viendo que viene para mí, ni siquiera la puedo comparar, porque lo que estoy yo viendo de mi futuro es extremadamente, mucho más superlativo que lo que estoy viviendo el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Vemos hijos de mi corazón. Por eso a veces Dios nos tiene que dar tantos cocos en la cabeza. Entiende, hijo. ¿No ves que mi palabra dice que yo ya vencí al mundo? ¿Cuándo te vas a poder entender que yo ya lo vencí? ¿Acaso no entiendes lo que es yo ya? Y nos lo deletrea, pastor. Yo ya vencí al mundo. Mis amados hermanos, la palabra produce, necesita usted subrayarla ahí y dígasela a usted mismo. Sí, estoy pasando por momentos difíciles, pero produce en mí el ver que el día de mañana Dios tiene una gloriosa circunstancia para mí. Amén, amén. Así que las bendiciones, mis amados hermanos, escúcheme esto. Las bendiciones de Dios a veces vienen envueltas en un papel de regalo muy feo. Aló. Ay, no, es que yo no quiero problemas, yo no quiero ese regalo. Ay, no, es que yo no quiero situaciones. Quítele el papel, mijo, y por dentro está la gloriosa presencia de Dios. Las bendiciones de Dios para su vida. Amén. Mis amados hermanos, las crisis por las que pasamos usted y yo y por las que pasa el mundo son las parteras de nuestra historia. Amén. Porque cuando estamos en crisis, eso nos hace que algo de nosotros salga que nunca descubrimos que teníamos, pero algo nos hizo salir de ahí y nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de esa crisis momentánea poder tener la capacidad espiritual, física, etcétera, etcétera, emocional, para salir de ella, como usted y yo le estamos teniendo en este tiempo. ¿Sabe con qué voy a terminar? Usted y yo, gloriosamente el día de mañana, espero que no piense que esto sea una aberración, así lo entendí. Usted y yo vamos a platicarle, nosotros vamos a ser gente bendita. ¿Por qué? Porque pasamos y sobrevivimos a esta crisis. Usted y yo seremos los sobrevivientes del coronavirus. Y le platicaremos el día de mañana a nuestros nietos y a nuestra descendencia cómo pasamos estas circunstancias, pero que Dios siempre estuvo ahí. Que Dios siempre nos protegió.
que la diestra de su justicia siempre estuvo en nuestros, que siempre nos sostuvo, que ahí en el hueco de sus alas estuvo, que ahí nos mantuvo sobre todo este tiempo, que su amor nunca dejó de derramarse sobre nosotros. Y usted y yo el día de mañana vamos a estar insertados ahí en el capítulo 11 de Hebreos, en esos hombres de la fe que creyeron y que pudieron salir de una crisis tremenda mundial y que ahora pueden estar parados sabiendo que el Señor los sostuvo en todo momento, que nunca nos abandonó, que estuvo ahí en los momentos más difíciles, que cuando clamamos a Él y acudimos a Él, Él siempre tuvo una respuesta para nosotros. Póngase de pie esta mañana. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por animarnos. Gracias por hacernos entender, Señor, que aún de las vicisitudes, de los problemas, de las dificultades o de las crisis que podamos enfrentar, cuando acudimos a ti, tú siempre tienes una respuesta extraordinaria para nosotros. Perdónanos en ocasiones nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti, nuestra falta de confianza en tu palabra, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús y creyendo en tu palabra que esta mañana tú nos enseñaste, de aquí en adelante nuestra confianza se levanta, Señor, para saber que hoy nosotros somos gente privilegiada, somos gente bendecida y somos gente, Señor, que hoy tenemos la capacidad de decirle al mundo que nuestro poderoso Dios nos ha guardado hasta el día de hoy y que nos seguirá guardando hasta el último día de nuestra vida. Así que hoy te bendecimos, te honramos y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera, no para cumplirse en los demás, sino para cumplirse en mí también. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y adore a Dios ahí donde está. Y dele gracias a Dios por su palabra. Bendígalo con todo su corazón. Hónrelo. Dígale gracias porque me permitiste volver a estar con mis hermanos. Volver a verlos. Y aún a la distancia poderlos saludar.